Hoy la cagué al darme cuenta de que mi esposo y yo llevamos años malinterpretándonos. Llevamos 9 años juntos, 3 casados, y todo este tiempo de verdad pensé que yo simplemente no le emocionaba tanto. Y no es un tipo frío. Es cálido. Es atento. Está presente. Recuerda cada pequeña cosa que mencionó al pasar. Es capaz de manejar 40 minutos fuera de su camino solo para traerme el café específico que me gusta. Por donde lo mires, es un buen esposo. Pero las palabras que salen de su boca nunca coinciden con todo eso. Durante años me dije que yo era demasiado sensible, que tenía que dejar de buscar cumplidos, que el problema era yo. Cada vez que cocinaba decía, está bien. No, wow, esto está delicioso. No me encanta, solo está bien. Como si yo hubiera entregado un informe y apenas cumpliera con los requisitos mínimos. Me puse un vestido para la fiesta de compromiso de su mejor amigo que había ahorrado para comprar. Pasé semanas buscándolo. Me miró mientras me arreglaba y dijo, se ve bien, casi me lo cambio, casi me quedo en casa. Para su cumpleaños le preparé una sorpresa, un fin de semana en una cabañita en la montaña, caminatas, sin teléfonos, chimenea a leña, todo eso, algo que planeé durante 2 meses. Su respuesta cuando se lo conté fue, no está mal, no está mal. Me quedé dándole vueltas a eso durante días. Empecé a llevar una lista mental. Cada logro, cada esfuerzo, cada momento en que intentaba mostrarle que lo amaba, y la respuesta plana, a medias, que recibía de vuelta. Empecé a retraerme. Dejé de esforzarme tanto. Hace unos 8 meses empecé terapia. No terapia de pareja, mi propia terapia. Porque estaba convencida de que algo estaba roto en mí, de que de alguna manera me había casado con un hombre que simplemente no sentía las cosas muy profundamente. Y tenía que aprender a vivir con eso. Pasé sesión tras sesión. Mi terapeuta seguía preguntándome cómo me hacía sentir eso. Sesión tras sesión, la misma pregunta. Y yo daba la misma respuesta. Mal, vacía, como si estuviera entregando esfuerzo en un buzón que nadie abría. La doctora Rivas tomaba notas. Asentía, cruzaba y descruzaba las piernas con la misma pausa de siempre antes de hablar. ¿Alguna vez has pensado que el problema podría no ser lo que él siente, sino cómo lo procesa? La miré sin entender del todo. ¿Qué quieres decir? Cuéntame algo. Cuando describes a Marcos fuera de casa, ¿cómo es? Me quedé pensando. La pregunta me tomó por sorpresa porque llevaba 8 meses hablando de Marcos dentro de casa, de lo que decía y no decía, de los está bien y los no está mal. Nunca de él afuera. Es diferente, dije. ¿En qué sentido? Con su hermano ríe fuerte. Con sus amigos hace bromas. Se acuerda de cosas que pasaron hace años. En el trabajo, su equipo lo busca. Le preguntan su opinión. Él responde. Se interesa. ¿Y contigo? Conmigo está. Pero no de esa forma. La doctora Rivas cerró el cuaderno. Eso lo hacía cuando algo se ponía importante. Elena, hay personas que tienen una capacidad limitada para expresar emoción hacia quien más aman. No porque no sientan, sino porque el vínculo cercano les genera una contención que con el resto no tienen. Es un patrón que generalmente viene de la infancia. ¿Sabes algo de cómo era Marcos de niño? Sabía poco. Marcos hablaba poco de eso. Su madre murió cuando él tenía 12 años. Su padre era un hombre al que yo había visto 3 veces en 9 años, y que nunca me había abrazado ni me había dicho bienvenida a la familia, ni nada parecido. Solo apretones de mano y frases cortas. Su padre era así, dije en voz baja. ¿Cómo así? Frío, sin muchas palabras. La doctora Rivas asintió despacio. Esto no excusa el daño que te hizo sentir. Quiero que eso quede claro. Tu dolor es real. El desgaste es real. Pero antes de decidir qué hacer con este matrimonio, ¿te has preguntado alguna vez si Marcos sabe lo que te está haciendo? Salí del consultorio 40 minutos después con esa pregunta pegada al pecho. El sol de las 5 de la tarde golpeaba directo sobre la acera. Caminé hasta el coche sin apresurarme, y me quedé sentada dentro, con las manos en el volante, sin encender el motor. ¿Sabe lo que me está haciendo? En 9 años, nunca me había hecho esa pregunta. Asumí que sí. Asumí que lo hacía de todas formas, o que simplemente no le importaba lo suficiente para cambiar, pero ahora esa suposición se veía distinta, no más pequeña, distinta. Llegué a casa a las 6. Marcos estaba en la cocina. Había calentado la cena que yo había dejado preparada por la mañana. La mesa estaba puesta, 2 vasos con agua, las servilletas dobladas, aunque nadie en esa casa doblaba servilletas excepto él. Ese detalle lo había visto 1000 veces. Nunca lo había pensado. Me senté. Él sirvió los platos. Nos pusimos a comer. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien, dije. Y me detuve un segundo en esa palabra. Bien, igual que él. Él no preguntó más. Yo tampoco dije más. Comimos en el silencio de siempre. Y yo lo miraba de reojo sin que él lo notara.
Lo miraba de una manera diferente a como lo había mirado los últimos años, no buscando la confirmación de algo que me dolía, sino buscando otra cosa. No sabía bien qué. Esa noche, mientras él leía en la cama y yo fingía revisar el teléfono, empecé a pensar en todo lo que Marcos hacía sin decir nada. Los 40 minutos de desvío para traerme el café. Eso no era un gesto automático. Él tenía que recordar la dirección exacta de la cafetería. Tenía que salir antes de lo normal. Tenía que calcular el tiempo para que el café no llegara frío. Lo había hecho 14 veces en los últimos 2 meses. Lo sabía porque yo lo había contado en la lista mental, pero al revés. Lo había contado como evidencia de que el gesto existía, pero las palabras no. Ahora lo contaba de otra manera. Cuando me enfermé en marzo, Marcos se tomó 2 días de trabajo sin que yo se lo pidiera. No me lo anunció. Apareció en casa el primer día. Dijo que tenía reuniones que podía hacer remoto y se quedó. Me trajo agua cada vez que tosía. Revisó que tuviera el teléfono cargado. No durmió bien esos días. Yo lo escuchaba moverse en la noche. Nunca me dijo, me quedé porque me preocupas. Nunca me dijo, te cuido porque te quiero. Solo se quedó. Apagué la pantalla del teléfono y me quedé mirando el techo. ¿Cuántas veces había yo necesitado las palabras y no había visto el acto? ¿Cuántas veces el acto estaba ahí, completo, y yo seguía esperando algo que viniera en otro idioma? No era un pensamiento que me hiciera sentir bien. No era un alivio. Era una incomodidad diferente a la que venía cargando. Más complicada. Porque si el problema no era que él no me amaba, entonces el problema era algo más difícil de resolver que dejar de amarlo. Al día siguiente no le dije nada. Fui al trabajo, volví, hicimos la rutina de siempre. Pero empecé a hacer algo que no había hecho antes. A observarlo sin juzgar al mismo tiempo. Marcos llegó ese jueves con una bolsa de la farmacia. La dejó en el baño sin decir nada. Adentro había el medicamento que yo había mencionado de pasada 2 semanas antes, en una conversación sobre el cambio de clima. Solo lo mencioné una vez. No volví a hablar de eso. Él lo recordó, fue a buscarlo y lo dejó ahí. Sin decir, me acordé de lo que dijiste. Sin decir, lo compré porque me importa cómo estás. Solo la bolsa en el baño. Esa noche saqué un cuaderno pequeño que tenía guardado desde hacía tiempo. Lo había comprado para anotar cosas de trabajo, y nunca lo había usado. Escribí la fecha arriba, y debajo escribí, bolsa de la farmacia, el medicamento que mencioné el día 3. No sabía bien para qué lo hacía. La doctora Rivas no me lo había sugerido. Fue un impulso. Como si necesitara un lugar donde poner las cosas que estaba viendo de otra forma, para no perderlas, para poder mirarlas después con distancia. Los días siguientes seguí anotando. Viernes. Marcos llegó tarde. Sin avisar. Trajo pan de la panadería que está en el otro extremo de la ciudad. La que a mí me gusta, pero a él le queda imposible de camino a casa. No dijo nada. Dejó el pan en la mesa y fue a cambiarse. Domingo. Tuve una llamada larga con mi madre que me dejó de mal humor. No le conté nada a Marcos. Él lo notó de todas formas. No preguntó qué pasó. Solo puso música suave en la sala. Preparó té sin que yo lo pidiera. Y se sentó cerca sin hablar. Estuvo así 2 horas. Martes. Reparó la silla del comedor que hacía ruido desde hace 3 meses. La llevó al taller. La trajo arreglada. Nunca lo mencioné como un problema urgente. Él lo había notado solo. Al final de la semana, el cuaderno tenía 7 entradas. 7 actos. Ninguna palabra. Y yo estaba sentada en el sillón del consultorio de la doctora Rivas, con ese cuaderno en la mano, sin saber si lo que sentía era claridad o confusión. Lo empecé a anotar. Dije. Ella no preguntó por qué. Solo esperó. Hay muchas cosas. Cosas que hace. Que siempre hizo, supongo. Yo no las estaba viendo de esta manera. ¿Y cómo las ves ahora? Tardé en responder. Como si lleváramos años hablando idiomas distintos y ninguno de los dos lo supiera. La doctora Rivas asintió. Sin prisa. ¿Eso cambia algo para ti? No sé. Todavía me duele que no lo diga. Necesito escucharlo. Eso no desapareció. No tiene que desaparecer, dijo ella. Pero hay una diferencia entre saber que alguien no te ama y saber que alguien no sabe decirte que te ama. Son 2 problemas distintos. Uno no tiene solución. El otro sí puede tenerla. Guardé el cuaderno en el bolso. Afuera el tráfico sonaba sordo detrás de la ventana. La sala de la doctora Rivas siempre olía igual, a algo neutro y ordenado. Yo llevaba 8 meses sentándome en ese mismo sillón, convencida de que lo que tenía que resolver era si me quedaba o me iba. Ahora me daba cuenta de que primero tenía que entender qué era lo que había dentro del matrimonio. No lo que yo creía que había. Lo que realmente había. Y eso era más difícil que cualquier decisión que hubiera tomado antes. Salí del consultorio y llamé a Marcos. Sonó 3 veces. Respondió. ¿Todo bien? Preguntó. Sí.
¿Estás en casa? Acabo de llegar. Bien, dije. Hoy quiero que cenemos juntos, sin teléfonos. Hubo un silencio breve. Está bien, dijo. Colgué. Seguí caminando hacia el coche. No sabía exactamente qué iba a decir esa noche. No tenía un plan. Solo sabía que llevaba 8 meses hablando con su terapeuta sobre mi matrimonio sin haberle dicho a mi esposo lo que me estaba pasando. Eso tenía que cambiar. Y la única manera de saber si valía la pena que cambiara era dejar de suponer y empezar a ver. Esa noche cenamos sin teléfonos. Marcos no preguntó por qué lo había pedido. Solo dejó el suyo boca abajo sobre la barra de la cocina cuando llegué y se sentó. Hice pasta. Algo simple. No era una cena especial y no quería que lo pareciera, porque lo que tenía que decir no necesitaba escenario. Comimos un rato en silencio. Él tomó agua, partió pan, me pasó el salero antes de que yo lo pidiera. Ese gesto lo había visto tantas veces que ya no lo registraba. Esa noche sí. Marcos, necesito contarte algo. Él levantó la vista. No dijo nada. Solo esperó. Llevo 8 meses en terapia. No terapia de pareja. La mía. Porque estaba convencida de que algo estaba mal en mí. De que yo era demasiado sensible. De que pedía demasiado. Él dejó el tenedor sobre el plato. Despacio. ¿8 meses? 8 meses. Hubo un silencio. No incómodo. Pesado. ¿Y qué te dijeron? Que el problema no era que yo pedía demasiado. Hice una pausa. Que el problema es que llevamos años sin hablar el mismo idioma y ninguno de los dos lo sabía. Marcos no respondió de inmediato. Miraba el plato. Yo lo miraba a él. No entiendo, dijo al fin. Cuando cocino algo y me dices, ¿está bien? Siento que fallé. Cuando planeé el viaje a la cabaña y dijiste, ¿no está mal? Estuve días pensando qué había hecho mal. No es que espere exageración. Es que esas respuestas me hacen sentir que lo que hago no importa. Él frunció el ceño. No con molestia. Con algo más parecido a confusión real. La cabaña fue perfecta, dijo. Lo sé. Ahora lo sé. Pero no me lo dijiste así. Te lo dije. Dijiste, no está mal, Marcos. Se quedó callado. Pude ver que estaba procesando, no buscando defensa, sino que realmente estaba revisando el recuerdo. Tienes razón, dijo en voz baja. Eso no lo esperaba. Preparé mentalmente 3 respuestas distintas para distintas reacciones de él, y ninguna era para esa. ¿Recuerdas por qué lo dijiste así? Negó con la cabeza. No lo recuerdo. Lo dije y ya. Eso es exactamente lo que necesitaba entender. Terminamos de cenar sin hablar mucho más. Él recogió los platos. Yo me quedé sentada con el vaso de agua entre las manos. Cuando volvió a la mesa, se sentó y dijo, ¿qué quieres que haga? Era una pregunta directa, sin rodeos. Eso era Marcos también. Cuando algo era claro para él, actuaba. El problema era llegar a ese punto. Por ahora, nada. Solo quería que supieras lo que estaba pasando, lo que llevo sintiendo. ¿Cuánto tiempo? Años. Él asintió. Miró la mesa. ¿Estás pensando en irte? Lo pregunté sin agresión, y él lo recibió sin ponerse a la defensiva. Así eran nuestras conversaciones serias cuando ocurrían. Secas, directas, sin adornos de ningún lado. Todavía no, dije, pero necesito que sepas que llegué a ese punto. No respondió. Se levantó, fue a la cocina, lavó los vasos. Yo no me moví. Esa noche, en la cama, él no dijo nada más. Apagó la luz de su lado y se quedó mirando el techo. Yo también miraba el techo. Ninguno dormía, y los dos lo sabíamos. Durante las 2 semanas siguientes, seguí con el cuaderno. La diferencia era que ahora anotaba con otra conciencia. Ya no era solo observar. Era documentar algo que tenía un propósito. Llevarle las anotaciones a la doctora Rivas, ver si el patrón que yo creía ver era real, o si estaba construyendo una narrativa que me convenía. Semana 1. Lunes. Marcos llegó a casa con una planta pequeña. La puso en el alféizar de la ventana de la cocina sin decir nada. Yo le había mencionado 3 semanas antes, de pasada, que la cocina se sentía fría. Nunca dije nada de plantas. Miércoles. Tuve un día difícil en el trabajo. Se lo dije en 2 palabras cuando me preguntó. Él no insistió. Pero esa noche puso una película que yo había dicho querer ver hacía meses y que habíamos postergado siempre. No dijo, la puse porque estás mal. Solo la puso. Viernes. Se acordó de llamar al técnico para el calefactor que lleva 2 semanas fallando. Yo lo había mencionado una vez. Él lo agendó, coordinó el horario, estuvo en casa para recibirlo. Semana 2. Martes. Encontré su chaqueta sobre mi silla de trabajo. No la mía. La suya, gruesa, de lana. La ventana de mi cuarto de trabajo deja entrar frío por las mañanas. Él lo sabe. Nunca habíamos hablado de eso. Jueves. Me trajo el café. Los 40 minutos de desvío de siempre. Lo dejó sobre el escritorio. Dijo, que tengas buen día. Y se fue. 12 palabras. 40 minutos de viaje. Al final de la segunda semana, el cuaderno tenía 14 entradas. 14 actos en 14 días. Se lo mostré a la doctora Rivas en la siguiente sesión. Ella lo leyó despacio.
Pasó cada página sin apurarse. Cuando terminó, lo cerró y me lo devolvió. ¿Qué sientes cuando lees esto? 2 cosas, dije. La primera es que me duele haber tardado tanto en verlo. La segunda es que sigo necesitando que me lo diga. No en lugar de esto. Además de esto, eso es razonable, dijo. ¿Se lo dijiste a él? Le dije que sus respuestas me hacían sentir que lo que hacía no importaba, que llevaba años sintiéndome así. ¿Y él? Dijo que la cabaña fue perfecta, que no recordaba por qué lo había dicho de esa manera. La doctora Rivas asintió. Elena, hay algo que quiero preguntarte. ¿Alguna vez le dijiste a Marcos, con palabras, lo que necesitabas escuchar? La misma pregunta que me había hecho semanas antes en otras palabras, pero ahora pesaba diferente. No, dije. Esperaba que lo supiera. ¿Por qué? Porque si tienes que pedirlo, no es lo mismo. ¿Quién te enseñó eso? No respondí de inmediato. Pensé en mi madre, que tampoco pedía las cosas, que esperaba y guardaba silencio, y después acumulaba. Pensé en cómo yo había heredado eso sin darme cuenta. No lo sé, dije. Vale la pena pensarlo, dijo la doctora Rivas. Salí del consultorio con el cuaderno bajo el brazo y esa pregunta caminando junto a mí. ¿Quién me enseñó que pedir lo que necesitas lo invalida? No tenía respuesta todavía, pero era la primera vez en 8 meses que el problema que tenía que resolver ya no se veía como algo que estaba solo en Marcos. Marcos tardó 5 días en volver a tocar el tema. Yo no lo presioné. Seguí con mi rutina, seguí con el cuaderno, seguí yendo a terapia. Si él necesitaba tiempo para procesar, ese era su proceso. Yo ya había aprendido a no interpretar su silencio como indiferencia, o estaba aprendiendo. El martes por la noche, mientras yo leía en el sillón, él apareció en la sala con 2 tazas de té, y se sentó frente a mí, las dejó sobre la mesa. Se quedó con las manos entrelazadas, mirándolas. «Quiero hablar», dijo. Cerré el libro. Estuve pensando en lo que me dijiste, en la cabaña, en el vestido, en todas esas cosas. Hizo una pausa. No sabía que te estaba haciendo eso. Lo sé. Eso no lo arregla. No, dije. Pero es un lugar para empezar. Él levantó la vista. Cuando era chico, en casa de mi padre, si algo te emocionaba mucho, él lo usaba en tu contra, no de forma cruel. Pero si yo decía que algo me gustaba mucho, que algo me hacía feliz, él encontraba la manera de quitártelo o de minimizarlo. No sé si lo hacía adrede, pero aprendí que era mejor no mostrar que algo te importaba demasiado. No dije nada. Era la primera vez en 9 años que Marcos me contaba algo así. Aprendí a decir, está bien para todo, continuó. Porque si decías que algo era extraordinario y luego te lo quitaban, dolía más. Si ya de entrada lo reducías, no había nada que perder. ¿Y conmigo hacías lo mismo? No conscientemente, pero sí. Me quedé mirándolo. No sentí alivio. Sentí algo más complicado. Y porque entender de dónde venía no borraba los años en que me había sentido invisible. Y al mismo tiempo, era imposible escucharlo hablar de eso y no verlo de otra manera. ¿Por qué nunca me lo habías dicho? Porque no lo había pensado así hasta ahora. Tú me dijiste lo del idioma, lo de que hablábamos distinto. Me quedé con eso varios días, y fue la primera vez que conecté las 2 cosas. Tomé la taza de té. Estaba caliente. En su punto. Marcos, ¿yo también hice algo mal? Él me miró. Pasé años esperando que lo supieras sin decírtelo, que adivinara lo que necesitaba escuchar. Y cuando no lo hacías, lo archivaba como prueba de que no te importaba. Pero nunca te lo pedí directamente. Nunca te dije, necesito que me digas qué te pareció. Con palabras, en voz alta. ¿Por qué no? Porque me habían enseñado que si tienes que pedir que te quieran, el amor ya no vale. Él no respondió de inmediato. Procesó eso en silencio, como procesaba todo. Eso tampoco tiene sentido. Dijo al fin, no, pero lo creía. Nos quedamos en silencio los dos. No era un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que acaban de ver algo que estaba frente a ellas desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Yo voy a seguir en terapia. Hice una pausa. Y creo que tú deberías ir también. No de pareja todavía. La tuya. Para trabajar lo de tu padre. Lo del patrón que describes. Esperaba resistencia. Marcos no era de los que buscaban ayuda fácilmente. ¿Tú crees que eso funciona? A mí me está funcionando. Él miró la taza. Asintió una vez, despacio. Voy a pensarlo. Para Marcos, voy a pensarlo. Casi siempre significaba que ya había decidido. Solo necesitaba procesar en privado antes de decirlo en voz alta. Eso también lo había aprendido sobre él. También eso lo había anotado sin entenderlo bien hasta ahora. Esa noche dormimos los 2, sin vueltas, sin el techo como único punto de fuga. 2 semanas después, Marcos empezó terapia.
Me lo dijo un miércoles de camino al trabajo en un mensaje de texto corto. Primera sesión hoy a las 6. No sé qué esperar. Le respondí. Nadie sabe. Eso está bien. No respondió. Pero tampoco necesitaba hacerlo. Esa noche llegó a casa callado. No el callado de siempre. Uno distinto, más interno. Lo dejé estar. Hice la cena, pusimos la mesa, comimos. Cuando terminó, dijo, es más difícil de lo que pensaba. ¿La sesión? Hablar de mi padre, de cómo era. Pensé que ya lo tenía ordenado. Nunca está tan ordenado como creemos. Él asintió. El terapeuta me preguntó si alguna vez le había dicho a alguien cercano que algo que hizo me había parecido extraordinario. Hizo una pausa. No pude recordar ninguna vez. No dije nada. Eso me quedó, dijo. A mí también me quedan cosas de las sesiones. A veces días enteros. Recogimos la mesa juntos. Él lavó los platos. Yo los sequé. Una rutina de siempre, pero esa noche con algo diferente encima, algo que no tenía nombre todavía. Antes de que apagáramos las luces, Marcos se detuvo en el pasillo. Elena, me giré. La cabaña. El fin de semana que organizaste. Buscó las palabras con cuidado, como quien hace algo por primera vez y sabe que lo está haciendo torpe. Fue lo mejor que hemos tenido en años. Pensé en eso muchas veces después. No sé por qué no te lo dije así. No respondí de inmediato. Me quedé quieta. Gracias por decírmelo, dije. Él asintió y siguió hacia la habitación. No fue perfecto. No fue una declaración. Fue torpe y tardío y le costó trabajo, pero fue real. Y en ese momento entendí que eso era lo que había estado buscando todo ese tiempo. No la perfección, sino la prueba de que algo adentro de él se estaba moviendo. Era suficiente para seguir. El mes siguiente fue tranquilo en la superficie y complicado por dentro. Marcos iba a terapia los miércoles. Yo iba los jueves. No coordinamos los días a propósito, pero así quedó. 2 personas trabajando en paralelo, en el mismo matrimonio, sin verse en el proceso. La doctora Rivas me preguntó cómo me sentía con eso. Raro, dije. Como construir algo en cuartos separados y no saber si las piezas van a encajar cuando las juntes. ¿Y eso te genera ansiedad? Me genera incertidumbre. No es lo mismo. Ella anotó algo. ¿Qué diferencia hay para ti entre las dos? La ansiedad quiere que todo se resuelva ya. La incertidumbre solo quiere saber que algo se está moviendo. ¿Y se está moviendo? Pensé en Marcos, en el pasillo, en la frase sobre la cabaña, en que esa mañana había dejado sobre mi escritorio un artículo recortado de una revista sobre un lugar al que yo había dicho querer ir algún día, hace más de un año, en una conversación que yo ya había olvidado. Sí, dije. Despacio, pero sí. Lo que no le dije a la doctora Rivas, porque todavía no sabía cómo formularlo, era que el proceso me estaba cambiando a mí también. No solo a él. Yo había empezado a decir las cosas. No todo, no de golpe, pero cuando algo me molestaba, cuando algo me hacía sentir bien, cuando necesitaba algo, lo decía, sin esperar que él lo adivinara, sin guardar silencio y después acumular. Una noche llegué agotada de una reunión que se había extendido 2 horas más de lo previsto. Marcos estaba en la sala. Le dije, hoy necesito que no me preguntes nada, que pongas algo en la televisión y que me dejes estar aquí sin hablar. Él lo hizo. Sin preguntas, sin gestos de consulta, sin verificar si estaba bien. Solo puso algo, se sentó y me dejó estar. Una semana después, en la cena, le dije que me había gustado mucho lo que había cocinado. Con esa palabra, mucho. No está bien, no estuvo rico. Mucho. Él se quedó quieto un segundo, como si la palabra hubiera tardado en registrarse. Gracias, dijo. Nada más. Pero lo recibió. Eso también era nuevo. A las 6 semanas de haber empezado, Marcos llegó de terapia un miércoles diferente. No diferente en lo que dijo. Diferente en cómo entró. Dejó las llaves, se sentó en la cocina mientras yo cocinaba y se quedó ahí sin el teléfono, sin buscar qué hacer con las manos. ¿Cómo te fue?, pregunté. Hablamos de mi madre hoy. No dije nada. Seguí cocinando y le di espacio. Murió cuando yo tenía 12, ya lo sabes. Pero hablé de cómo era antes de que muriera, de que ella sí decía las cosas, que cuando algo le gustaba, lo decía. Cuando algo le parecía bien hecho, lo decía. Hizo una pausa. Cuando ella murió, en casa ya no había nadie que lo hiciera. Y mi padre era como era. Entonces simplemente dejé de esperar escucharlo. Me apoyé en la encimera y lo miré. Y también dejaste de decirlo, dije. Sí. El terapeuta dice que son las 2 caras del mismo patrón. Que si creciste sin recibirlo, también pierdes la práctica de darlo. ¿Eso tiene solución? Dice que sí, que es un hábito, no un rasgo, que se puede trabajar. ¿Tú le crees? Marcos pensó un momento.
No sé todavía. Pero estoy yendo, así que algo debo creer. Eso era mucho para él. No en las palabras, sino en lo que había detrás. La disposición de sentarse cada semana frente a alguien y hablar de cosas que nunca había tocado. Marcos no hacía eso fácilmente. Que lo estuviera haciendo decía más que cualquier declaración. Serví la cena. Comimos. Él habló un poco más, yo hablé también. No de terapia, de otras cosas. De trabajo, de un vecino nuevo que había aparecido en el edificio, de una serie que ninguno de los dos había terminado. Fue una cena normal. Y las cenas normales, en ese punto, ya se sentían distintas a las de antes. El problema llegó un jueves. Salí de mi sesión con la doctora Rivas y me encontré con un mensaje de mi hermana. Nuestra madre había tenido una caída. Nada grave, pero estaba en urgencias para revisión. Mi hermana no podía llegar hasta la noche. Me pedía si podía ir yo. Fui directamente. Estuve 3 horas en el hospital. Mi madre estaba bien, asustada pero bien. Cuando llegó mi hermana, me fui. Llegué a casa pasadas las 9. Marcos no sabía nada. No le había avisado porque en el momento no pensé en eso. Solo actué. Cuando entré, él estaba en la cocina. Me miró. Son las 9. Lo sé. Mi madre tuvo una caída. Estuve en el hospital. Su expresión cambió. ¿Está bien? Sí, ya está en casa. ¿Por qué no me avisaste? Me quedé quieta. Era una pregunta directa, sin acusación en el tono, pero directa. No lo pensé. Fui y ya. Elena. Se detuvo. Yo quería estar, o al menos saber. No para hacer algo, solo para saber. Era la primera vez que me decía algo así. Que me pedía ser incluido. Que me decía con palabras que quería estar presente. Tienes razón, dije. La próxima vez te aviso. Asintió. Fue a calentar algo para mí sin que yo se lo pidiera. Esa noche, antes de dormir, pensé en lo que había pasado, en que él me había pedido algo, en que yo lo había recibido sin ponerme a la defensiva, en que habíamos tenido ese intercambio sin que se convirtiera en una pelea ni en silencio acumulado. Eso, hace 4 meses, no habría sido posible. Algo estaba cambiando, no en la dirección que yo había imaginado cuando empecé la terapia. Más lento, más irregular, más real. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me parecía poco. La invitación llegó un viernes por la tarde. La boda de Carmen y Diego, los amigos más cercanos de Marcos del trabajo. Habíamos hablado de esa boda vagamente desde hacía meses, sabiendo que iba a pasar, sin ponerle atención. Ahora tenía fecha, 6 semanas. Marcos me mostró el mensaje mientras cenábamos. ¿Quieres ir?, preguntó. Son tus amigos, son nuestros amigos. A ti te cae bien, Carmen. Era verdad. Carmen era directa, sin vueltas, el tipo de persona con la que era fácil hablar. Diego era más reservado, parecido a Marcos en ese sentido. Sí, dije. Vamos. Él asintió y respondió el mensaje. No hubo más conversación sobre eso esa noche. Pero 2 días después, un domingo por la mañana, Marcos apareció en la sala con el teléfono en la mano. Quiero organizar algo para la boda, dijo. Lo miré desde el sillón. ¿Qué tipo de algo? Quiero planear la noche. El hotel, la cena antes, todo. Hizo una pausa. Tú lo hiciste con la cabaña. Quiero hacerlo yo esta vez. No supe qué decir en el momento. No porque fuera algo extraordinario en sí mismo, sino porque venía de él. Marcos no organizaba ese tipo de cosas. No porque no pudiera, sino porque siempre lo dejaba en mis manos y yo lo asumía sin cuestionarlo. Bien, dije. ¿Necesitas algo de mí? Que me digas si hay algo que no quieras. O que prefieras. Que el hotel esté cerca de donde es la boda. Y que no cenemos demasiado tarde porque la ceremonia es a las 7. Eso es todo. Eso es todo. Se fue a la cocina con el teléfono. Lo escuché hacer una llamada 20 minutos después. No pregunté a quién. Las semanas siguientes tuvieron una textura diferente. Marcos preguntaba cosas, no sobre la boda específicamente, sino en general. Pequeñas preguntas que antes no hacía. ¿Cómo había estado el día? ¿Qué había pasado en tal reunión? ¿Qué pensaba de algo que había visto en las noticias? No era una transformación completa. Había días en que volvía al silencio de siempre, en que las respuestas eran cortas y el espacio entre los dos se ensanchaba de nuevo, pero la diferencia era que ahora yo no lo archivaba como evidencia de nada, lo dejaba pasar y esperaba al día siguiente. En mi sesión del jueves, la doctora Rivas me preguntó cómo estaba manejando las recaídas. Mejor, dije. Ya no siento que cada día malo borra todo lo que se construyó antes. ¿Qué cambió? Que entendí que no es lineal, que 2 pasos adelante y 1 atrás sigue siendo avance. ¿Y él lo sabe? ¿Saber qué? Que tú estás viendo los avances, que los reconoces. No había pensado en eso.
Me había concentrado tanto en recibir lo que él hacía que no había considerado si él sabía que yo lo estaba viendo. Esa noche se lo dije. Estábamos en la cama, él con el libro, yo sin hacer nada en particular. Le dije, quiero que sepas que estoy viendo lo que estás haciendo. El esfuerzo. No lo estoy ignorando. Él bajó el libro. ¿Por qué me dices eso ahora? Porque mi terapeuta me preguntó si te lo había dicho, y me di cuenta de que no. Se quedó callado un momento. ¿Crees que estoy haciendo suficiente? Era una pregunta que no esperaba, directa, sin defensas, con algo de vulnerabilidad real detrás. Creo que estás haciendo más de lo que yo esperaba que hicieras, dije. Eso no significa que ya llegamos, pero sí significa que veo que estás en esto. Asintió. Volvió al libro, pero pasaron varios minutos antes de que pasara la página. La noche antes de la boda, Marcos me mostró lo que había organizado. Hotel a 4 minutos del salón. Reserva a las 5 de la tarde para cenar tranquilas antes de la ceremonia. Una habitación con ventana hacia el parque porque él recordaba que yo había dicho una vez, en alguna conversación que yo ya no recordaba, que los hoteles con vista a la calle me daban mal sueño. Lo miré. ¿Cómo recordaste lo de la ventana? Lo escribí. ¿Qué escribiste? Cosas que dices, cosas que noto. Guardó el teléfono. Empecé después de que tú me mostraste el cuaderno. Me pareció que era una forma de prestar atención de verdad. No respondí de inmediato. Era exactamente lo mismo que yo había hecho con él. El cuaderno, las anotaciones, la manera de ver lo que antes no veía. Él lo había tomado y lo había hecho suyo, pero al revés, apuntando hacia mí. ¿Cuánto llevas haciéndolo? Unas semanas. ¿Y qué tienes anotado? Se quedó quieto. Que el café tiene que ser de esa cafetería específica porque dices que los otros te dejan un sabor amargo. Que cuando estás muy cansada necesitas silencio antes de poder hablar. Que te gusta cuando pongo música en la cocina pero no cuando estoy viendo algo en la sala. Que el frío te pone de mal humor pero nunca lo admites. Escuché cada cosa. Eran detalles pequeños, sin importancia aparente, pero representaban meses de atención real. Callada. Constante. Marcos, ¿sí? Eso que acabas de hacer es exactamente lo que necesitaba. No la lista. Decírmela. Él procesó eso. ¿Tendría que haberlo dicho antes? Sí, pero lo estás diciendo ahora. Se quedó mirándome un momento. Luego dijo, todavía no sé hacerlo bien. Me sale tarde, me sale torpe. Ya lo sé. Pero sale. Eso es lo que importa. Esa noche no hablamos más, pero algo en la habitación era diferente. No resuelto, no perfecto. Diferente. Y diferente en ese punto del camino era suficiente. La boda de Carmen y Diego fue un sábado de noviembre. El hotel estaba exactamente donde Marcos había dicho. La habitación tenía ventana al parque. Cenamos a las 5, sin apuro, y llegamos a la ceremonia con tiempo. Todo salió como él lo había planeado. Durante la ceremonia me senté a su lado. En algún momento, sin que yo lo buscara, él puso su mano sobre la mía. La dejó ahí. No me miró. No dijo nada. Siguió mirando al frente. Yo también seguí mirando al frente. Pero no retiré la mano. En la recepción, Carmen me buscó antes de que empezara la música. «Marcos está raro», me dijo, con la franqueza de siempre. ¿Raro cómo? Más presente. Hace un rato le preguntó a Diego cómo estaba de verdad. No el saludo de siempre. Diego me lo contó sorprendido. Dijo que nunca le había preguntado así. No respondí nada. Carmen me miró. ¿Están bien ustedes dos? Estamos trabajando en eso. Ella asintió, sin pedir más. Eso era lo que me gustaba de Carmen. Más tarde, durante la cena, Diego brindó. Habló de Carmen con palabras específicas, no genéricas. Dijo qué era lo que más valoraba de ella, con ejemplos concretos. La mesa aplaudió. Carmen lo miraba con una expresión que yo reconocí, porque era la misma que yo había buscado durante años en la cara de Marcos. Sentí algo apretarse adentro. No envidia. Algo más parecido a la conciencia de lo que había faltado y de cuánto había costado empezar a construirlo. Marcos estaba a mi lado. No sé si leyó algo en mi cara o si fue coincidencia, pero se inclinó levemente y dijo, en voz baja, cerca de mi oído, «El vestido que llevas hoy. Me gusta cómo te ves». 4 palabras de más que cualquier cosa que me había dicho en años sobre cómo me veía. No respondí de inmediato. Tomé el vaso, bebí, lo dejé sobre la mesa. «Gracias», dije. Él asintió y volvió a mirar la mesa. Torpe, como siempre. Tardío. Real. Volvimos al hotel pasada la medianoche. Me senté en el borde de la cama y me quité los zapatos. Él se aflojó la corbata, se sentó en la silla junto a la ventana. El parque estaba oscuro abajo. Ninguno encendió la televisión. «¿Lo pasaste bien?», preguntó. «Sí», hice una pausa. «¿Tú?».
Sí, miró la ventana. Me puse a pensar durante el discurso de Diego. ¿En qué? En que yo no sería capaz de hacer eso, de levantarme delante de gente y decir esas cosas en voz alta. ¿Todavía? Consideró la pregunta. Todavía, pero antes no me habría importado no ser capaz. Ahora me importa. Eso era distinto. No el resultado, sino que le importara el resultado. Eso es suficiente por ahora, dije. ¿Para ti? ¿Para mí? Él asintió. Se quedó mirando la ventana otro momento y luego se levantó. Fue al baño, volvió. Antes de meterse a la cama dijo: Elena, quiero hacer el viaje. ¿Qué viaje? El que recorté de la revista, el que dejé en tu escritorio hace unos meses. Hizo una pausa. Quiero organizarlo yo, como la boda, pero más largo. Lo miré. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. No tengo apuro, pero quiero que sepas que lo estoy pensando en serio. No era una promesa vaga. Marcos no hacía promesas vagas. Si lo decía, ya lo estaba planeando. Bien, dije. Me parece bien. Apagó la luz de su lado. Yo apagué la mía. El lunes siguiente, de vuelta en casa, volví a la rutina. Terapia el jueves, Marcos el miércoles. La planta en el alféizar de la cocina había crecido un poco. Él la regaba los martes. Lo había visto hacerlo sin que yo se lo pidiera. En mi sesión, la doctora Rivas me preguntó cómo había estado la semana. Le conté la boda, el discurso de Diego, lo que Marcos había dicho en voz baja durante la cena, lo del viaje. Ella escuchó todo sin interrumpir. ¿Cómo te sientes ahora comparado con hace 10 meses, cuando empezaste aquí? Pensé en la primera sesión, en cómo había llegado convencida de que el problema era yo, de que era demasiado sensible, de que me había casado con alguien que no sentía las cosas. Diferente, dije. El matrimonio no está resuelto. Marcos no está resuelto. Yo tampoco. Pero ya no siento que estoy sola dentro de esto. ¿Qué cambió? Que los dos estamos mirando en la misma dirección. Antes cada uno miraba el problema desde su lado sin saber que el otro también lo estaba mirando. La doctora Rivas cerró el cuaderno. ¿Sigues necesitando venir cada semana? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé. Tal vez cada 2 semanas por ahora. Me parece razonable. Salí del consultorio con esa sensación. No de que todo estaba bien, de que las cosas tenían una dirección. Esa tarde, cuando Marcos llegó a casa, entré a la cocina y le dije que había preparado la receta que él siempre pedía, y que yo dejaba para después porque me tomaba tiempo. Él la miró en la mesa, luego me miró a mí. ¿Para qué es la ocasión? Para ninguna, dije. Tenía ganas. Se sentó. Probó. Levantó la vista. Está muy buena, dijo. No, está bien. No, no está mal. Muy buena. Lo dijo sin drama, sin esfuerzo visible, como si fuera algo que llevara diciéndolo toda la vida. Pero yo sabía que no era así. Sabía cuánto había costado llegar a esa frase corta y sin adornos. No dije nada. Serví mi plato, me senté frente a él, y comimos. La conversación que vino después fue sobre cosas sin importancia. El vecino nuevo, una serie, el clima del fin de semana. Nada relevante. Y sin embargo, era la cena más completa que habíamos tenido en años. No porque hubiera pasado algo grande, sino porque nada faltaba.